¿Qué tal, seguidores de Entre Casual? Mi nombre es Adrián Andrade y estamos en Entre Casual Retro. Listos para hablar de 4 títulos más que dejaron su huella en la época de los 90. Títulos que han sido muy emocionantes, nostálgicos, que me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes. Espero y no solamente sean los fantasmas que me siguen. Entonces, ¿qué opinan si vamos de lleno? Arma Mortal 3. Una saga de la cual no me canso de ver una y otra vez, aunque quizás sí sea considerada la entrega menos emocionante comparadas con las otras. Aún así, no puedo evitar sentir la emoción de tener a René Russo integrándose a este elenco de por sí humorístico y como entre todos, incluyendo a Mel Gibson, Danny Glover, nos llevan hacia otra aventura que nos hace reír, divertirnos, nos llenan de acción y sin descartar quizás una de las escenas postcréditos, ya que no se acostumbraba a manejarse tanto y aquí funcionó bastante bien con lo de la bomba. Muy, como lo menciono, divertido, persecuciones y que en mi punto de ver cumple con las expectativas. Richard Donner regresa con la misma fórmula, quizás un poco más leve. Tenemos a Joe Pesci como Leo y a Stuart Wilson como Jack Travis, que en esta ocasión es un villano y no es un villano tan fuerte como los demás, aún así es respetable. La película recaudó 321.7 millones de un presupuesto de 35 millones. Tras el éxito que tuvo Arma Mortal 3 en los cines, por eso que consiguió, el director de Warner Bros. Le compró Land Rovers solamente para Gibson, Donner y Joe Silver, pero como Donner quería invitar a todos a una cena donde se les iba a dar de sorpresa, el estudio tuvo que hacer un gasto de $320,000 para también conseguírselos a Glover, Pesci, Russo y al productor Baum. Entonces fueron altamente criticados y el director dijo, pero ¿saben qué conseguimos al final? Arma Mortal 4. Yo no sabía. Carrie Fisher era una doctora de guiones, lo reparaba, y ella revisó mucho el libreto de Arma Mortal 3, no recibía crédito como era de esperarse. Ella se encargó de reescribir el diálogo de Lorna, aquel personaje que René Russo le da vida, que en un principio iba a ser un hombre y después se cambió a una mujer para hacer un romance con Riggs, ya que se decía que la hija de Mordo iba a ser el amor de Riggs y no quisieron siempre. Aparte de que Mel Gibson se rehusó a hacer una escena de sexo con René Russo porque en la segunda le fue bastante incómodo y por esa ocasión nomás fue muy ligerito. Donner era defensor de los derechos de animales y estaba a favor del aborto, por lo que se pueden ver carteles a través de varias escenas de la película. La escena postcrédito que les comentaba fue llevada a cabo en el Hotel Sorrento en Florida, que sí fue demolido. Madonna, Jodie Foster y Michelle Pfeiffer eran las favoritas para interpretar a Lorna, mientras que Nicholson, Hackman, Al Pacino, Travolta y Michael Keaton estaban como para el villano Travers. Como lo menciono, comparadas con las anteriores, yo creo que la mejor Arma Mortal para mí es la segunda y la cuarta. La primera. La tercera tiene lo suyo, pero quizás se sienta un poco más genérica o le falte creatividad. La escena que no me gustaba mucho era cuando Murdoch termina matando al hijo de su amigo, lo cual despierta cierto interés hoy en día por la moral y por la ética. Aún así, en sus 2 horas nos divierte, nos entrega persecuciones, nos da un caso que quizás no sea tan épico, pero aún así tiene momentos muy emotivos y muestra otra faceta de la policía. Y obviamente el acoso que sufría Murdo de la pequeña policía que maneja un camión para dar la persecución, la verdad que fue divertido, como también cuando tumba un garrafón de agua y también
el duelo de cicatrices que comparte Lorna con Riggs. Sí, es una película que ahora que me pongo a ver, sí me gustó lo bastante y estoy muy seguro que también a muchos les va a encantar y ha de haber sido muy agradable revivirla, como fue en mi caso. Ahora, llega una película que me tocó descubrir porque no tenía ni la menor idea de lo que era o del alcance. Instinto básico, Basic Instinct, año del 92. Michael Douglas parecía ser el experto del género de la mujer fatal, de haber venido de Atracción Fatal. Y es que también la escena de Sharon Stone es intensa, aquella que cruza las piernas y saber que realmente ese día no llevaba ropa interior porque el director se lo pidió, así que las reacciones que vemos en pantalla fueron de verdad espontáneas, a lo que incomodó bastante a Sharon Stone, pero también fue la película que la puso en el mapa. Sin duda fue un drama de misterio y asesinato que me atravesó por completo. Nunca me la imaginé por dónde iba, cuál era el objetivo, y el final me quedé como que, ok, wow. Paul Verhoeven fue el director, y viniendo de películas como RoboCop y Total Recall, no me lo hubiese imaginado el talentazo que se estaba guardando. Michael Douglas interpreta al detective Nick Curran, quien desde un principio como que uno quiere ver hacia dónde va a jalar. Sharon Stone como Catherine Trammell, la verdad que se roba la película, pero la rivalidad que tiene con Douglas es bastante intensa, hablando en las cuestiones de las escenas de sexo como al tú por tú en aspectos narrativos. George Dunza interpreta a Gus Moran, que es el amigo, y Jen Tripplehorn como la doctora Beth Gunner, que sirve bastante para desviarnos de lo que creemos que es y no resulta ser. Entre datos curiosos, el guión se vendió por 3 millones y a John Esterham le tomó 13 días escribirlo. Confesó que los personajes principales estaban basados en personas reales. Douglas aceptó el enfoque detectivesco que ofreció el director porque no quería ser como el típico de horror o asesinato y ya, no quería como que indagar un poco en la personalidad de Sharon. A Sharon no le molestó filmar las escenas de sexo, pero sí la de violencia. Dice que en momentos terminaba desmayándose, en especial en la escena de la matanza, porque era muy fuerte para ella tener que meterse psicológicamente en Catherine. Lo único que lamentó el director fue romantizar con el cigarrillo, dado que en el 2001 fue diagnosticado cáncer de garganta. Sharon no se sentía cómoda con Michael, a lo cual ayudó a la tensión, y para ganar el papel se dice que manipuló al director, porque Demi Moore y Michelle Pfeiffer estaban, lo único que ellos no quisieron hacer fue el desnudo, en el cual Sharon lamentó después haberlo llevado a cabo por lo expuesta que se sintió, pero en ese entonces solamente buscaba como que tener su gran oportunidad. Spielberg pudo ver la película antes que todo y quedó fascinado del actor Wayne Knight, que lo contrató para Parque Jurásico. La taquilla global fue de 352.9 millones y la verdad que Instinto Básico es una maravilla. Ya entiendo por qué las parodias que surgieron de ahí en adelante. Te entretiene, me sorprende que no haya habido una secuela. Bueno, sí la hubo, no la he visto, pero lo que yo tengo entendido es que no vale la pena verla, así que yo me quedo con esta primera que ha sido un descubrimiento que me ha dejado pensando bastante. ¡Qué miedo! Nos mudamos a Parque Jurásico, una franquicia que sigue activa, no se acaba, y después de que acaban de anunciar ¿cuál sería la octava entrega que va a salir? Un cuento de nunca acabar. Entonces, por más que avanza la tecnología o pongas estrellas de momento, no hay nada tan épico, orgánico y novedoso como la primera adaptación de Dinosaurios en manos del señor Steven Spielberg. Me sigue fascinando y asustando como la primera vez que la vi de niño. Y Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, sin duda retomaron el espíritu de Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford como lo sentimos en la de Star Wars, porque era lo que tenía Parque Jurásico.
Eso y los efectos especiales junto con la cinematografía, ¿no? Venía de un libro que la verdad nadie no hubiese imaginado el alcance que podría tener en las manos de Spielberg, y Universal Studios lo sabía, por eso amarró a Spielberg a decir: te apoyamos con la lista de Schindler, pero Parque Jurásico tiene que salir primero. Y qué mejor que Kathleen Kennedy como la productora para apoyarlo a cumplir esa visión, y Lucasfilm llevando a cabo los efectos CGI, porque todo lo que ven sí había usos de mecánica, pero fue más que nada generación por computadora. Sam Neill como Alan Grant tuvo más libertad en su personaje porque en la novela le gustaban los niños y aquí no, y le ganó a bastantes peligrosos como Kevin Costner, Mel Gibson, Dennis Quaid y Robin Williams. Laura Dern como Dr. Ellie Slater también tuvo que ganarle a Nicole Kidman, Jodie Foster, Sigourney Weaver, Linda Hamilton, Julia Roberts. Incluso se decía que Jim Carrey, Michael Keaton y Johnny Depp iban a formar parte del elenco, en el cual pues terminaron Jeff Goldblum como el Dr. Ian McComb, Richard Attenborough como John Hammond, quien era un amigo cercano de Spielberg, y Samuel L. Jackson y B.D. Wong forman parte de este equipazo que te mantiene desde inicio al fin. Entonces, entre escenas muy curiosas es la escena donde ven por primera vez al Blanquiosaurus. Fue difícil de filmar porque los actores no veían nada, fue lo que dijo Laura Dern. Tuvieron que imaginárselo completamente. Para el papel de John Hammond, quien terminó en manos del amigo de Spielberg, Clint Eastwood, Marlon Brando y Sean Connery fueron considerados. En plena filmación que les cae un huracán y ciertas tomas de hecho fueron usadas para la película. Mientras mudaban al elenco a una zona segura del hotel, Richard se quedó en la cama tranquilamente y Spielberg dijo: ¿cómo puedes quedarte durmiendo ante un huracán? Y él dijo: muchachos, sobreviví al Blitz. El Triceratops era mecánico, mientras que el resto, como lo mencioné, era CGI, a excepción del T-Rex y los raptores, que ambos eran una fusión entre CGI y electrónica. Y hablando de raptores, Spielberg regaló un modelo firmado del cual Dern y Goldblum todavía los tienen en displays en sus casas. Spielberg desde un principio fue la primera elección de Universal, habiéndoles dado encuentros cercanos del tercer tipo y también mencionando Tiburón era más que obvio, y lo convencieron. Sin embargo, Spielberg filmó Parque Jurásico y la lista de Schindler a la vez y se apoyaba en llamadas por satélite para supervisarlos, y lo cual ambas terminaron exitosas. Parque Jurásico fue una adaptación taquillera, mientras que la lista de Schindler fue ganadora en los premios de la Academia. La taquilla recaudó originalmente $913 millones y fue la primera en cruzar los 500 millones internacionalmente. Durante las décadas ha habido reestrenos y eso le ha ayudado a alcanzar el billón 100 millones a nivel mundial y un presupuesto de 63 millones. Ganadora de sonido, efectos especiales y edición de sonido. Todavía me da escalofríos la secuencia de los niños que cuando los voltean en ese carro jurásico y está el T-Rex y ellos están llorando. Para mí fue uno de los escenarios, como también a Jeff Goldblum huyendo o el T-Rex comiéndose al abogado. También cuando entran al parque y se abren las puertas. Por más que la tecnología nos abra la mente con las de Mundo Jurásico, para mí Parque Jurásico sigue siendo la mejor de toda la saga, porque se ocupó mucho trabajo cumplir algo que nunca se había visto en la gran pantalla, y era dinosaurios de calidad, no solamente en efectos, sino mostrarnos una historia que de verdad dijésemos: estamos viendo algo que no se había visto. Por último, El Fugitivo. Tommy Lee Jones sí que me cae mal en esta adaptación, y no se diga la rivalidad que tiene con Harrison Ford y la breve presencia de Julianne Moore, que hacen este suspenso misterioso en una película que hasta la fecha sigue siendo impresionante y dominante desde el inicio hasta el giro inesperado.
Pese a no recordar bien la conspiración, lo único que yo sí sabía era que el personaje de Harrison Ford era inocente. El director Andrew David no era como que un experto en este género y mucho menos en el cine después de que El Fugitivo venía de una serie de los 60. El director apenas tenía la experiencia en la cuestión de acción gracias a haber hecho películas con Steven Seagal. Alec Baldwin, Kevin Costner, Michael Douglas y Nick Nolte fueron considerados. Al final fue Harrison Ford quien fue elegido y algo curioso es que el guión siempre estuvo reescribiéndose, por lo que se tomó más como guía, porque actores como Ford y Jane Lynch modificaron ciertos diálogos que no les gustaban. Ford se lastimó la pierna durante el escape en el bosque, por lo que tuvo una cirugía que lo dejó cojeando y eso lo ayudó a mantenerlo durante el resto de la filmación. Presupuesto de 44 millones, una taquilla de 368.9 millones, a lo cual fue no solamente exitosa en esa rama, sino que Tommy Lee Jones se hizo acreedor al Oscar. Aparte de que la película consiguió mejor película en la nominación en los Oscars al lado de fotografía, banda sonora, montaje, sonido y edición de sonido. Nada mal. 6 editores trabajaron en ella debido a que Warner la necesitaba en 10 semanas porque su estreno, aparte de que Harrison Ford estaba limitado, iba a haber mucha competencia en ese verano. Querían lanzarlo en agosto para aprovechar la taquilla y brindó frutos. Aquí no hubo CGI, por lo que el choque del tren costó 1.5 millones en hacerla y filmarla. Una sola toma que ocupó 16 cámaras y no hubo ensayos. Los restos son un punto turístico en Carolina del Norte, me refiero a lo que quedó. El spin-off que hubo con Wesley Snipes, US Marshal creo que se llamaba, fue un fracaso rotundo. Y Tommy Lee Jones cambió la frase cuando dice "no me importa". Entonces, épico, la verdad que El Fugitivo, manejar como que a un asesino que le falta un brazo y siendo esa la muestra de descubrir y buscar la inocencia del Dr. Richard Kimball y no te veas venir quién es el villano, sin duda tiene un poco el toque de Ghost. Es una adaptación que no pasa de moda, que la siento fuerte. La secuencia del hospital cuando salva al niño, la del tren, ver a un Harrison Ford un poco vulnerable pero hacer el bien, son una de mis películas favoritas que me da mucho gusto volverla a ver, redescubrirla y haber investigado un poco más de cada una de estos 4 títulos, que sin duda estamos hablando de escenarios épicos en donde el riesgo de haberse filmado y escrito sin duda brindaron los frutos necesarios y que se echa de menos hoy en día porque a duras penas tenemos la suerte de ver algo único e histórico. Gracias por haberme acompañado en Entre Casual Retro. Espero tengan un excelente fin e inicio de semana. Adrián Andrade, nos vemos el siguiente domingo.